El mundo Pokémon podría parecer la forma correcta de referirse al lugar donde suceden todos los acontecimientos de Pokémon. No obstante, un término más adecuado sería el multiverso de Pokémon, y eso es lo que se va a tener en cuenta para este iceberg. En este video echaremos un vistazo a las ubicaciones más perturbadoras, extrañas y misteriosas, así como aquellos lugares que no tienen sentido y a los que en su día se planearon pero nunca llegaron a existir. Bienvenidos al iceberg de ubicaciones perturbadoras y misteriosas del multiverso de Pokémon. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Ultra Urbe. Los ultraumbrales son muy interesantes, pueden llevar a los jugadores a lugares distintos del universo, y no solo eso, sino también a diferentes líneas temporales o dimensiones. Lo sabemos porque si por casualidad acabas en la ultraurbe donde Guzzlord lo está devorando todo, si prestas mucha atención a lo que te rodea, te darás cuenta de que el lugar en cuestión es en realidad una versión futurista destruida de Ciudad Hau'oli de otra dimensión. Al parecer, nos encontramos ante una línea temporal en la que Guzzlord o varios de ellos se apoderaron de Alola, o probablemente de todo el planeta sin que nadie pudiera detenerlos. La existencia de dimensiones alternas y múltiples líneas temporales es fascinante, y creo que Ultrasol y Ultraluna hacen un excelente trabajo en este concepto con los ultraumbrales y el episodio Rainbow Rocket. Por cierto, estamos a solo 44 suscriptores de llegar a los 1000 en mi canal alternativo The Heisenberg Experience. Ayúdame a llegar a esta importante meta suscribiéndote para ver más icebergs sobre videojuegos que no son de Pokémon. Si te suscribes, te agradeceré en mi próximo video. Este canal cuenta con subtítulos al español, así que échale un vistazo. No olvides comentar que te suscribiste a mi canal alterno y deja tu nombre para mencionarte. Muchas gracias por tu apoyo. Pueblo Hoja Verde. Pueblo Hoja Verde tiene uno de los temas más pacíficos de la cuarta generación, y es el hogar de León y Maya. Sin embargo, entre sus aguas se esconde un objeto maldito que probablemente no muchos sepan que estaba ahí, y ese es la Piedra Espíritu, un objeto del que se pueden oír voces ocasionalmente, según su descripción en el juego. ¿Cómo es posible que un objeto maldito relacionado con Spiritomb acabara en un lugar tan inesperado? En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha hay un papel con una disculpa oficial escrita por Dédalo Cosmo, el padre del profesor Cosmo, en la que afirma haber perdido una piedra espíritu que la mina Pirita había donado a Malvamar. ¿Es posible que el padre del profesor Cosmo visitara la región de Sinnoh en el pasado y perdiera la piedra espíritu en el lago del sur de Pueblo Hoja Verde? Isla del Sur. La Isla del Sur es un lugar muy especial, ya que es el primer lugar de evento en cualquier juego de Pokémon. Este pequeño lugar es el hogar de Latios o Latias, dependiendo de si elegiste Zafiro o Rubí. Aunque el lugar es misterioso, dado lo difícil que es llegar, lo que siempre me ha intrigado son los dos mensajes que se pueden encontrar en el lugar. El primero, a la entrada del bosque, dice lo siguiente: si quieres evitar olvidar tus sueños, guárdalos en el corazón. Después de encontrar a Latios o a Latias, hay un objeto en el centro del bosque que dice: los sueños son un mundo aparte, recuérdalo. Me recuerdan al mensaje presente en la Isla Suprema que el señor Fuji dejó para todo aquel que pusiera un pie en el lugar. Pero, ¿quién podría haber sido la persona o entidad detrás de estos dos mensajes en la Isla del Sur? Pueblo Lavanda. El noble pueblo púrpura siempre nos ha transmitido una sensación de desesperanza, un lugar manchado con la sangre de Pokémon fallecidos como la madre de Cubone que cayó a manos del equipo Rocket. Una torre domina el paisaje y alberga no solo tumbas de Pokémon, sino también fantasmas que buscan descanso en el mejor de los casos, pero también venganza. Los exorcistas presentes en la torre Pokémon son un reflejo de esta idea que se puede escuchar a través de sus palabras pidiendo almas y sangre. Por si no fuera poco, el más bondadoso de los hombres, el señor Fuji, esconde un oscuro pasado cuyas huellas se encuentran esparcidas por todo canto, e incluso tierras lejanas que esconden los secretos de los mitos. Hay leyendas contadas por personas ajenas al universo de Pokémon que se esconden bajo el velo de este lugar ya de por sí misterioso y maldito, como Enterrado Vivo o la Mano Blanca, aquella que vio la niña en el hombro de Rojo al pie de la torre Pokémon. Pero uno de los elementos más poderosos de este lugar es su música.
música, un tema que contrasta con todo lo demás que se escucha en la región de Kanto y que resalta la sensación de inquietud y frialdad del pueblo. Se han difundido historias sobre niños japoneses que escucharon el tema, que supuestamente contiene sonidos agudos que solo ellos perciben y que han llevado a sus maleables mentes a quitarse la vida. Mientras que Enterrado Vivo, La Mano Blanca o El incidente con los niños japoneses son historias ficticias, el resto de historias que se esconden en Pueblo Lavanda son ciertas dentro del universo de Pokémon, y eso es lo que lo convierte en uno de los lugares más espeluznantes, pero a la vez encantadores. Mansión Pokémon. La mansión Pokémon de Isla Canela está relacionada con la creación de Mewtwo, ya que podemos ver 5 tanques de clonación en este lugar en Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Se cree que tanto Blaine como el señor Fuji, que eran amigos y también científicos, trabajaron ahí con el propósito de crear a Mewtwo. Existen varias descripciones en un diario que cuentan la historia de cómo descubrieron un Pokémon en Sudamérica al que llamaron Mew, y del que obtuvieron ADN para crear a Mewtwo, pero que debido a su poder era imposible de controlar. Es posible que debido al estado en el que se encuentra la mansión, al menos antes de ser completamente arrasada por el volcán de la isla en la segunda generación, se deba a que Mewtwo destruyó el lugar al intentar liberarse del tanque de clonación. También hay otra observación interesante sobre el lugar, y es que además del tanque de Mewtwo, hay otros 4 que podrían hacer referencia a personajes presentes en El origen de Mewtwo, siendo estos Bulbasaur, Charmander y Squirtle, pero también un personaje humano llamado Amber, la hija del Dr. Fuji, al menos el Fuji de la primera película. Amber tiene una historia trágica, ya que falleció durante un accidente, y Fuji estaba tan obsesionado con devolverle la vida a su hija que, de alguna manera, preservó su alma en un contenedor. Tras enterarse de lo que estaba haciendo, su mujer lo abandonó porque no soportaba verlo así. Después de un tiempo, consiguió crear a Amber 2, un clon de su hija que, junto con los Pokémon iniciales, se comunicaba con Mewtwo a través de sus mentes. Por desgracia, los clones no eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al proceso de clonación, siendo Mewtwo el único superviviente. Esto hace que me pregunte si Amber es realmente un personaje que existió en el universo de los juegos de la serie principal, o si la presencia de los 4 tanques en la mansión Pokémon, además del de Mewtwo, no tiene nada que ver con esta teoría. Cueva Cambiante. En Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda podemos encontrar la Cueva Cambiante, una cueva que contiene Zubat, nada más y nada menos. Pero en un principio su propósito era el contrario al que acabó teniendo, ya que a través de eventos de regalo misterioso, el jugador encontraría diferentes Pokémon de Johto que no están presentes en Hoenn, tales como Shuckle, Pineco y Teddiursa, Pokémon que finalmente serían capturables en el área extendida de la zona Safari en Pokémon Esmeralda. Isla Suprema. Este lugar lejano, como su nombre en inglés indica, juega un papel importante en la historia de los juegos de la primera generación, aunque el único juego desde el que se podía acceder a él era Pokémon Esmeralda, a través de un objeto raro que se distribuyó en Japón en 2005 durante un tiempo muy limitado. Esta isla estaría conectada con Guyana en Sudamérica, al menos si tenemos en cuenta los diarios de la mansión Pokémon en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Si seguimos un camino concreto en Isla Suprema, encontraremos un cartel con una inscripción que dice lo siguiente: Día 6 de septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Si un humano vuelve aquí alguna vez, seguro que tendrá gran corazón. Con esa esperanza me marcho. En la versión japonesa podemos ver una firma que acaba en G, que se especula que es del señor Fuji. Es muy posible que el señor Fuji fuera la persona encargada de obtener el ADN de Mew para trabajar en la creación de Mewtwo junto a Blaine en la mansión Pokémon. De hecho, se especula que el señor Fuji fue el autor de los diarios de la mansión Pokémon, y el hecho de que trabajara en ese lugar se ve respaldado por la afirmación de Blaine de que en ese lugar aún se conservan los restos de las investigaciones de su viejo amigo. Ambos eran muy buenos amigos, ya que hay una foto de los dos en el gimnasio de Isla Canela. Si el señor Fuji no hubiera puesto un pie en Isla Suprema o Guyana, es posible que Mewtwo no hubiera existido, e incluso que Mew hubiera permanecido mucho tiempo sin ser descubierto, fuera de los mitos. Boquete Gigante.
Se cree que el evento de Tunguska fue una enorme explosión causada por un meteorito que cayó en Rusia y que arrasó por completo con unos 80 millones de árboles de la zona. El boquete gigante se basa en este lugar y acontecimiento, y lo interesante de este lugar es que es el hogar de muchos Pokémon que se consideran extraterrestres como Lunaton o Clefairy. Se dice que Kyurem, el legendario dragón de hielo, llegó a la Tierra con el meteorito que causó el boquete. Como ya mencioné en mi iceberg de Pokémon blanco y negro, existe una contradicción sobre el origen de este dragón. Algunos dicen que llegó del espacio exterior, lo que lo convierte en un Pokémon extraterrestre, mientras que la leyenda sobre el trío Tao afirma que era una de las 3 partes de un dragón original. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la realidad que se esconde tras este terrorífico dragón. Cueva perdida. Para aquellos que jugaron Rojo Fuego y Verde Hoja, puede que les resulte familiar la Cueva Perdida situada al norte de Isla Inta. Este lugar recuerda a la Cueva Retorno y también al Bosque Perdido, ya que al pasar por un túnel específico nos regresará a la entrada si no seguimos un cierto patrón. Aquí se pueden encontrar Pokémon fantasma, así que probablemente los efectos de esta cueva sean causados por ellos, pero nadie puede asegurarlo. Bosquejo. Esta zona exclusiva de Rojo Fuego y Verde Hoja al norte de la isla Exta es conocida por tener unos patrones muy peculiares en los que no crece la hierba. Aquí solo aparecen Pokémon de tipo insecto, y hace muchos años escuché que la zona en realidad se parecía a un cartucho de Game Boy Advance por dentro, y que la aparición de insectos o bugs en el lugar era una referencia a todos los fallos que había en la primera generación, pero no he conseguido encontrar esa teoría por ninguna parte. Central de Kalos. Aunque la Central de Kalos es un lugar que todos los que completaron Pokémon X y Y conocen, en realidad hay una enorme sección de ella que se puede ver, pero a la que es imposible acceder para el jugador. Si usamos herramientas para salir de los límites, veremos que hay zonas con lava que han hecho teorizar a los jugadores que este lugar estaba pensado para encontrar a Volcanion a través de un evento que nunca vio la luz, posiblemente por lo apresurados que fueron Pokémon X y Y en su lanzamiento. Cámara sellada. La Cámara Sellada es un lugar que ni siquiera mucha gente de Pueblo Oromar conoce. Lo interesante de este lugar son las inscripciones en braille que describen cómo la gente vivía realmente en esa cueva oculta, junto a un Pokémon muy poderoso que acabaron sellando por miedo a su poder. En la versión japonesa de los juegos no se hace referencia al singular ni al plural cuando se habla del Pokémon que sellaron. Sin embargo, en la traducción al inglés se refiere a un único Pokémon. Se considera que este Pokémon es Regigigas, el maestro de los Regis de la 3ª y 8ª generación, y que no apareció sino hasta el lanzamiento de Pokémon Diamante y Perla. Se desconoce qué tipo de técnica o poder utilizó esta antigua civilización para sellar a Regigigas o a los Regis, así como qué era exactamente lo que temían de estos Pokémon. Vieja Mansión. Hogar de los primeros fantasmas humanos de la franquicia, la Vieja Mansión es una antigua construcción cerca de la salida del Bosque Vetusto. Hay 2 fantasmas que deambulan por el lugar, el espíritu de un mayordomo y el de una niña que pueden ser vistos aleatoriamente moviéndose sin animación de caminar, como si estuvieran flotando. En Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente hay un cuadro de alguien que se parece a Beethoven. Puedes oírlo reír cuando le das la espalda, además de que sus ojos se iluminan de rojo. En el anime, se dice que la Vieja Mansión fue abandonada por problemas con la electricidad tras una tormenta eléctrica y que fue utilizada por Rotom para vivir ahí. Isla Espejismo. Una isla fantasma se define como cualquier isla que ha aparecido en mapas o en relatos de exploradores, pero que no existe en el mundo real. Estas islas solían aparecer basadas en observaciones erróneas, mitos o errores de navegación, y persistieron en los mapas durante siglos hasta que se confirmó su inexistencia mediante exploraciones o técnicas cartográficas mejoradas, como la isla Sandy, que se creía que existía en el Mar del Coral, pero que un equipo de investigadores descubrió que no existía en 2012.
Esto sirvió de inspiración para la isla Espejismo, una isla fantasma en la ruta 130 de la región de Hoenn, que tiene una probabilidad de 1 entre 65.000 de aparecer, y que debido a esto no demasiados tuvimos la oportunidad de verla. En esta isla solo se pueden encontrar Wynot y una única valla Lichi. Mundo Distorsión. Este es uno de los lugares en los que el jugador abandona la Tierra y se adentra en un reino creado básicamente al principio de los tiempos por Arceus, un lugar destinado a contener al Pokémon renegado Giratina, exiliado a ese mundo oscuro por su comportamiento violento. La forma en que funcionan las cosas ahí no tiene sentido desde la perspectiva del mundo Pokémon, ya que la gravedad puede actuar en distintas direcciones y es básicamente un páramo sin otro propósito que el de contener a Giratina. Teniendo en cuenta cómo es este lugar, uno de los pensamientos más aterradores es el hecho de que cuando Helio es derrotado en este mundo, nunca se le ve salir de él. Esto se confirma en un episodio del anime Generaciones Pokémon, en el que Giratina arrastra a Helio al mundo Distorsión para no ser visto nunca más. Catedral. Si tenías curiosidad por saber cómo sería una iglesia en Pokémon, todo lo que tienes que hacer es ir a Ciudad Corazón. Esta catedral tiene un NPC que habla de su padre y su hijo, lo que podría ser una referencia a la Santísima Trinidad en la religión cristiana. Santa Ana. Uno de los barcos más lujosos del mundo Pokémon es el Santa Ana, un barco que una vez albergó una batalla entre Rojo y Azul al principio de sus aventuras, y que partió de Ciudad Carmín hacia un lugar desconocido, pero del que hasta ahora, 28 años después, no sabemos nada. Si has visto el anime, es posible que tu mente te haga pensar que compartió el mismo destino que en los juegos de la serie principal, pero la realidad es que no se sabe nada de él, más allá de los acontecimientos de Rojo, Azul y Amarillo. Existieron rumores acerca de que el jugador podía acceder a una ciudad secreta si esperaba a que el Santa Ana regresara al cabo de un año, pero hasta ahora no se ha revelado ninguna información sobre su destino. Nave abandonada. Hay lugares misteriosos cuya historia ha quedado registrada, pero hay uno que básicamente nadie conoce, y sin embargo yace ahí, al alcance de los visitantes curiosos, el SS Cactus o la nave abandonada. Hasta donde sé, solo hay un personaje en todo el juego que nos cuenta algo bastante interesante sobre el barco, y es que le recuerda al Santa Ana que partió de Ciudad Carmín en la región de Kanto, más o menos al mismo tiempo que los acontecimientos de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Esto ha alimentado las teorías de que el SS Cactus es el Santa Ana. El problema con esto es que, mientras que en el anime el Santa Ana se hundió en las profundidades del océano, en los juegos no hay nada que nos diga que le haya pasado algo malo. Es posible que el barco abandonado que vemos en la tercera generación de juegos de Pokémon sea el mismo en el que se embarcaron Rojo y Azul al principio de sus legendarias aventuras. Islas Remolino. Dos países desconocidos se disputaban la isla. Un día, Lugia emergió y lanzó rayos que partieron la isla en 4 partes. Tras esto, el Pokémon desapareció en las profundidades. Esta es la historia de las Islas Remolino, situadas en Johto y hogar de Lugia, un Pokémon del que se dice que vive en el fondo del mar porque su poder es muy grande. Si jugaste Pokémon Oro, el juego nunca te dijo realmente a dónde ir o cómo encontrar a este Pokémon legendario. Era aquella época mágica en la que un juego tan pequeño podía aportar tanto misterio, y en la que la minería de datos no existía. Si explorar una cueva no es suficiente, hacerlo bajo el océano es bastante perturbador si lo piensas. La configuración laberíntica de las cuevas de las islas y los muchos caminos que puedes tomar nos dan una sensación de desorientación que se suma al misterio que encierra este oscuro lugar submarino. Eran muy buenos tiempos en los que el juego no te llevaba de la mano para encontrarte con un legendario que debías capturar para avanzar en la historia, y en cambio, ibas por tu cuenta para atrapar a un Pokémon como Lugia, al que ni siquiera se hacía referencia en Pokémon Oro, salvo por el anciano de Ciudad Plateada que te da el ala plateada. Estancia Vacua. Esta cueva de Kalos, como su nombre indica, está vacía, casi.
Hay dos objetos que se pueden encontrar, una tabla terror y una vanetita, dos objetos que están fuertemente conectados con Pokémon fantasma. Sin embargo, ni siquiera este tipo de criaturas se pueden encontrar en este lugar vacío. No entiendo la existencia de un lugar como este en el juego o en cualquier juego, ya que por ejemplo, incluso la cueva cambiante se suponía que tenía un propósito con un evento de regalo misterioso, pero no existe ningún dato de este tipo sobre la estancia vacua. Gruta Solar. Es posible que no recuerdes este lugar aunque hayas jugado Pokémon Rubí, Zafiro o Esmeralda, ya que se trata de un lugar completamente intrascendente con una MT en su interior. Pues bien, se supone que esta cueva de la Ruta 120 está inspirada en Amano Iwata, la cueva donde la diosa del sol Amaterasu se escondió durante mucho tiempo en la mitología japonesa. No tengo ninguna otra fuente fiable aparte de Wikidex que diga esta información, pero la única referencia a la diosa del sol que podemos encontrar es la MT Día Soleado. Roca Blanca. Aunque no es un lugar tal cual, se teorizó que la Roca Blanca que se encuentra en Ciudad Algaria guardaba el secreto del mítico Pokémon Jirachi, ya que un NPC nos cuenta que la gente del Centro Espacial de Algaria la usa para desear que sus cohetes vuelen seguros, pero que en su lugar, este personaje usa etiquetas de deseos para hacer que estos se hagan realidad. Esto hizo creer a la gente que la Roca Blanca podría estar relacionada con un evento para encontrar a Jirachi. A veces me pregunto si esta Roca Blanca está relacionada con la que se encuentra en la Ruta 224 de Sinnoh y que está relacionada con el evento en el que el jugador puede atrapar a Shaymin. Zona misteriosa. La zona misteriosa es un lugar muy interesante porque generalmente es un área que está fuera de los límites y en el vacío. Lo interesante de este lugar es que ha sido una forma popular de acceder a lugares a los que de otra forma es imposible llegar. Si accedes a esta zona, podrías perderte para siempre, ya que no hay ninguna pista visual que te indique dónde estás. Puedes surfear en la puerta de la sala de Alecrán si por casualidad tienes una copia japonesa de Diamante o Perla. Con el uso del contador de pasos, si sigues determinados caminos, podrás visitar lugares como el Paraíso Floral o Isla Luna Nueva, donde podrás atrapar a Shaymin y a Darkrai respectivamente. El Jardín Secreto de Bill. Este no es un lugar real y lo sabemos, pero por aquel entonces, cuando internet no estaba muy extendido, era un rumor de escuela que muchos creímos. Según él mismo, el jardín secreto de Bill se encontraba en el espacio que apenas se veía detrás de su casa y que se creía que contenía Pokémon extremadamente raros como las nuevas evoluciones, Mew, y también Pokégods como Nidogod. No recuerdo los supuestos métodos para acceder a este lugar, pero probablemente era algo así como terminar la liga Pokémon sin guardar 50 veces y tener a todos los Pokémon en nivel 100, algo ridículo que nadie era capaz de hacer por aquel entonces. Roca Ombligo. No muchos de nosotros tuvimos la suerte de visitar este lugar en el Archie 7, y la razón es que el jugador necesita un objeto de evento para llegar a Roca Ombligo. Este es el lugar donde Lugia y Ho-Oh descansan. Desde el punto de vista canónico, se desconoce si estos dos Pokémon son los mismos que Echo y Christy encontrarían 3 años después en Johto, o si en realidad hay varios de estos Pokémon. Algo interesante es que mientras que en Rojo Fuego y Verde Hoja la cueva es plateada, en Pokémon Esmeralda es dorada, una clara referencia a los juegos de segunda generación. Ciudad Basura. Saludos desde Ciudad Basura. Piérdete en una cueva olvidada, una experiencia de compras única, camina por el agua, surfea sobre la ciudad, una auténtica maravilla natural. Esto forma parte de las increíbles actividades que puedes realizar en Ciudad Basura, un lugar accesible a través de una serie de pasos en la primera generación que te transportarán a una dimensión distorsionada. No hay ninguna historia sobre este lugar, ya que es simplemente el resultado de que el juego no procese la información correctamente. Un lugar extraño e increíble. En el mundo Pokémon, la gente desaparece, como los niños que se llevan los Drifloon o los Hypno, pero a veces, la gente desaparece sin más explicación. En una carta encontrada en una botella en la bahía Kalae, un niño escribió un mensaje a su hermana, que ahora es una anciana, sobre cómo acabó en un lugar raro e increíble con gente agradable. Dado que esto ocurrió en Pokémon Sol y Luna, es posible que el chico en cuestión acabara en un ultraumbral.
Hasta ahora, las únicas personas que vemos al otro lado pertenecen a la Unidad Ultra, así que podría ser que el autor de la carta acabara en la Ultrópolis, pero teniendo en cuenta que puede haber otros mundos, es posible que nunca se sepa en qué lugar acabó este personaje. Ubicaciones no usadas del Archie 7. No estoy hablando de Roca Ombligo o Isla Origen, que eran accesibles a través de eventos. Hablo de lugares que estaba previsto incluir en el juego, pero que al final se eliminaron. Los lugares en cuestión son las islas del Archie 7, 8, 9, 22, 23 y 24, y las primeras versiones de las islas Sexta y 7. Aunque hay imágenes de la isla 8 y 9, el resto de las islas no tiene ningún mapa asignado. Me pregunto cuál era el propósito original de estos lugares. Ultramundos. Si has jugado Pokémon Ultrasol y Ultraluna, es posible que hayas acabado a cientos o incluso miles de años luz de la Tierra a través de un ultraumbral y en un mundo lejano. En ellos pudiste encontrar un Pokémon de la Tierra, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué? Si conoces la historia de la séptima generación de juegos, sabrás que Polo, el marido de Samina, realizó experimentos que llevaron a la Fundación Ether a encontrar estos mundos o dimensiones lejanas. Es posible que al llevar a cabo estos experimentos, accidentalmente o en el peor de los casos intencionadamente, hicieran que los Pokémon cruzaran estos portales, pero no pudieran regresar, acabando en estos aislados y lejanos rincones de la galaxia, esperando nada más que morir en soledad. No es sino hasta que el jugador es capaz de visitar estos lugares lejanos cuando puede atrapar y salvar a estos Pokémon. Si analizamos los paisajes, parecen completamente desprovistos de cualquier vida que no sea el Pokémon que habita en él, pero esto podría ser solo una pequeña sección del planeta al que llegas. Me pregunto si alguna vez llegaremos a ver versiones ampliadas de estos mundos o dimensiones, o si jamás saldrán de Ultrasol y Ultraluna. Puertas bloqueadas. De niño, me molestaba que cuando encontraba esas puertas bloqueadas en Ciudad Arrecípolis, no importaba lo que hiciera o cuántos métodos falsos siguiera para desbloquearlas, era imposible acceder a ellas. Incluso con códigos de GameShark, recuerdo que no ocurría nada cuando te parabas a las puertas, y tenía que esperar a que alguien me explicara que estas llevaban a una sala en la que se podía luchar contra varios entrenadores mediante tarjetas que se podían escanear a través de un periférico de Game Boy Advance conocido como el e-Reader. Casa tétrica. La casa tétrica es una pequeña residencia con un hombre solitario situada en la sección norte de la Ruta 14 en Kalos. Cuando el jugador llega por primera vez a la casa con Shanna, Benigno y Trovato, el hombre les contará una historia aterradora. Hace mucho, mucho tiempo, en medio de una noche tan oscura como el azabache y bajo una lluvia pertinaz, me desvié en algún momento del sendero principal y terminé extraviándome. Sin embargo, tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa. Me adentré en ella y comprobé que las luces no funcionaban. Sobrevine como buenamente pude el miedo que me inspiraba esa oscuridad. No parecía haber nadie en su interior, así que me puse a investigar a tientas. En algún momento me quedé en medio de la cocina sin saber qué hacer. Me percaté de la existencia de una nevera y como me rugían las tripas, la abrí con la esperanza de descubrir algo que llevarme a la boca. Al abrirla, la tenue luz que provenía de su interior iluminó ligeramente la estancia. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en una esquina? Me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a la puerta de su casa y de repente gritó con voz desgarradora: «No te acerques». Quise pedirle perdón por si le había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso. «Discúlpeme, pero necesito su ayuda». Vaya sorpresa me llevé cuando bramó: «No hablo contigo». ¿Cómo que no hablaba conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado, me quedé mirando al hombre sin saber qué hacer. Esa figura, que permanecía en la oscuridad, volvió a dirigirse a mí. ¿Acaso no lo ves? Detrás de ti. Detrás de mí no había más que hombres sin rostro. No existe más información sobre este relato. Villa Horroris.
La historia detrás de Villa Horroris es probablemente la más oscura y triste del universo Pokémon, rivalizando con la historia de Amber en el origen de Mewtwo, ya que ambas tratan sobre la muerte prematura de dos niñas pequeñas. Villa Horroris se encuentra en la base de la montaña Reversia, y que está constantemente embrujada por el fantasma de una niña que también se puede encontrar en el Puente Progreso. Cuando se encuentra, la chica dirá lo siguiente: sueños oscuros como el azabache, a cualquier hora y en cualquier lugar. Mamá, papá, ¿dónde estará Abra? En lo más profundo de los sueños oscuros pude oír la voz de mi padre. Olvídate de la pluma lunar y hazme compañía. Teniendo esto en cuenta, es posible que el fallecimiento de la niña se debiera a un encuentro con Darkrai, un Pokémon que le indujo una pesadilla interminable. La presencia de libros en la casa que hablan de Pokémon relacionados con los sueños y las pesadillas, como Drowsy, Hypno, Darkrai y Cresselia, deja entrever la posibilidad de que los padres estuvieran investigando sobre algo que pudiera llevarlos a despertar a su hija. El hecho de que la pluma lunar estuviera presente en la casa es señal de que los padres sí encontraron el objeto legendario, pero por desgracia, para cuando esto ocurrió, su hija ya había fallecido a causa de una pesadilla interminable inducida por Darkrai. Como ya mencioné en mi iceberg de Pokémon Blanco y Negro, contrario a la descripción del Pokédex de Darkrai en el que se afirma que no busca dañar a nadie, en realidad puede ser un Pokémon mortal, ya que en el sueño de la niña, Darkrai se hace pasar por su padre, diciéndole que se olvide de la pluma lunar, un objeto que habría acabado con la pesadilla de la que nunca pudo despertar. Casa perdida. ¿Recuerdan la farmacia de Ciudad Iris? Probablemente no, porque no existe, y sin embargo, hay un NPC en oro y plata que menciona este lugar. No obstante, es imposible hablar con este NPC porque para hacerlo, tendrías que salirte de los límites del juego, más concretamente a través de un portal escondido al noroeste de la ciudad que te hará caer en una casa, por más raro que suene, donde encontrarás a una chica que te hablará de una farmacia en Ciudad Iris. Supongo que en algún momento, Ciudad Iris iba a tener la farmacia que ahora está en Ciudad Orquídea. Casa en venta, no vive nadie aquí. En Pokémon Oro, Plata y Cristal hay una casa en Kanto donde vivía el hombre de la guardería. Si presionas A delante de su puerta, mostrará el siguiente mensaje: casa en venta, no vive nadie aquí. Lo interesante es que hay gente viviendo dentro, y este mensaje solo se muestra si te paras frente a la puerta y presionas A, algo que los jugadores rara vez hacen cuando se trata de edificios a los que pueden acceder con solo presionar hacia adelante. Nadie sabe qué pretendía Game Freak con este mensaje. Ciudad perdida. Puede que algunos de ustedes conozcan toda y cada una de las ciudades y pueblos de Kanto, pero existen rastros de una ciudad perdida que nunca llegó a existir. En un primer concepto del mapa de Kanto, hay una ciudad al oeste de Ciudad Carmín que no aparece por ninguna parte en los juegos. Es interesante ver cómo esta ciudad o ubicación se encuentran en el camino que habría seguido el Santa Ana, por lo que es posible que al principio, este barco nos llevara a otra ubicación del juego que nunca llegamos a conocer. Si vieron mi iceberg de Pokémon rojo, azul y amarillo, recordarán que mencioné Ciudad Neón, un lugar al que se decía que podías ir una vez que el Santa Ana volviera a Ciudad Carmín tras derrotar al alto mando 50 veces seguidas, y que podría haberse inspirado en Ciudad Neón del anime. Supuestamente, este lugar era más grande que Ciudad Azulona, donde podías conseguir muchos objetos raros y Pokémon exóticos. Esto también podría estar relacionado con una ranura vacía con una ubicación al norte de la meseta Añil en Pokémon rojo y azul, a la que puedes volar, pero si lo haces, el juego se congelará. Torres perdidas. Los lugares de esta entrada son muy misteriosos porque solo se mencionan una vez en toda la franquicia, pero solo en los archivos internos del juego, y podrían referirse a lugares que se planeó que existieran durante la tercera generación o que aún se planea que aparezcan en futuros juegos. Los lugares en cuestión son la Torre Oscuridad, Torre Black Iron, Torre Roja y Torre Final. La única forma en que sabemos de estos lugares es porque hay cintas que se pretendía entregar al jugador una vez conquistadas estas torres. Si la Torre Batalla ya es una prueba desafiante, cuando escucho Torre Oscuridad o Torre Final, suena tan definitivo como si los Pokémon que se encontraran ahí fueran legendarios o míticos, con movimientos especiales o algo similar. Pero es probable que Game Freak haya olvidado por completo a qué lugares hacían referencia estas cintas. Ruinas de Sinjo.
Si quieres ver una de las escenas más alucinantes de todos los juegos de Pokémon, tendrás que llevar a tu Arceus de evento a las ruinas Alpha, donde se activará un evento que te llevará a las ruinas de Sinjoh, un lugar donde convergen dos culturas. La escena en cuestión tiene lugar cuando Arceus empieza a crear a uno de los 3 Pokémon del trío creador de forma espectacular. Esta es la única forma en la que puedes tener uno de estos 3 Pokémon legendarios en nivel 1. El futuro. ¿Cuál es la diferencia entre un Pokémon y un Pokémon paradoja del pasado? Existen varias, como su aspecto, su comportamiento y el hecho de que pertenezcan a distintas épocas, pero comparten un elemento común, y es que son criaturas orgánicas. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de Pokémon paradoja del futuro? Si echamos un vistazo a todos ellos, no hay indicios, al menos desde el exterior, de que sean criaturas orgánicas dado su aspecto robótico e incluso partes como sus ojos parecen LEDs. ¿Qué puede haber pasado para que criaturas orgánicas sean parcial o totalmente robóticas? Esto es lo que me hace pensar en el futuro en el mundo Pokémon. No sabemos nada de cómo es este lugar, pero teniendo en cuenta lo que son los Pokémon paradoja del futuro, es posible que en este futuro lejano el mundo se haya contaminado o incluso destruido, hasta el punto de que ninguna criatura totalmente orgánica sea capaz de sobrevivir en él, viéndose obligada a conseguir partes artificiales adaptadas para su supervivencia, o en un caso más extremo, siendo solo réplicas de criaturas que se extinguieron. Como mencioné en mi iceberg de escarlata y púrpura, es posible que la humanidad futura creara una inteligencia artificial que considerara a las especies biológicas como los humanos y los Pokémon una amenaza para su existencia, y decidiera crear Pokémon artificiales propios para destruirlos, y estas mismas armas son las que conocemos como Pokémon paradoja del futuro. El futuro lejano en el mundo Pokémon o un futuro alternativo del mismo podría ser en realidad uno de los lugares más terroríficos del multiverso Pokémon. Silent Hill. En un mundo paralelo, puede que recuerdes cómo empezó tu aventura en Silent Hill con Kurusu. Si no sabes de qué estoy hablando, es porque quizá no conozcas el prototipo del Space World 97 de Pokémon Oro que se filtró hace un par de años. Se supone que Silent Hill es la ciudad natal del protagonista, un nombre que por supuesto nos recuerda al clásico del survival horror para el PlayStation original. Aunque no hay demasiado que decir sobre este lugar, quería aprovechar esta entrada para hablar del prototipo del Space World 97 y de su aspecto, los colores y el hecho de que casi parece salido de otra realidad en la que Pokémon tomó un camino diferente. Probablemente sea solo cosa mía, pero me provoca una muy extraña sensación. Ruinas Alpha del Space World 97. Las ruinas Alpha son uno de los lugares más misteriosos de todo el mundo Pokémon. Son el lugar de los Unknown, jeroglíficos que parecen letras, pero que también tienen una conexión muy estrecha con el Pokémon creador Arceus. Hay gente que piensa que los Unknown son en realidad los 1000 brazos que usó para dar forma al mundo, según su descripción en el Pokédex. Y esto tiene sentido, ya que en el manga Pokémon Adventures se ve a los Unknown ayudando en la creación de los Pokémon del trío creador, Dialga, Palkia y Giratina. Las ondas de radio que se oyen dentro de las ruinas, que son una combinación del grito de Ho-Oh y la flauta azur, aparentemente intentan decir algo al jugador, pero lo que sea podría seguir siendo un misterio sin solución. Además de las ruinas Alpha que todos conocemos, hay otras que podrían haber existido, pero nunca lo hicieron, y me refiero a las del prototipo del Space World 97 de Pokémon Oro. Si miran el diseño, esta teoría que circuló por Reddit podría tener sentido para ustedes. De acuerdo a algunos, estas ruinas Alpha son una clara representación del bombardeo de Nagasaki, y más concretamente de Hiroshima. Si ponen atención en el centro, hay una estructura que recuerda a la cúpula de la bomba atómica, una estructura que resistió la gran explosión. La ubicación puede tener sentido para algunos, ya que al igual que en Hiroshima, hay mar al sur y lo mismo ocurre en las ruinas Alpha. Además, también hay un puente que hace referencia al puente Aioi, un lugar que se tomó como referencia para lanzar la bomba atómica el 6 de agosto de 1945. Pero, ¿qué hay de los Unknown? Bueno, según algunos, representan las sombras dejadas por las personas que fueron vaporizadas en la explosión, y el hecho de que sean letras del alfabeto latino representa la imposición y dominación de los Estados Unidos que destruyeron una parte de Japón. ¿Ustedes creen en esta teoría? Malvamar.
Malvamar esconde uno de los secretos más oscuros de la región de Hoenn, y esta es la razón por la que el proyecto fue abandonado. Pero antes de eso, veamos quién está detrás. Greater Mobile Holdings fue una empresa muy importante en el pasado, y fue la responsable de la creación de Ciudad Malvalona, su único proyecto exitoso. No obstante, además de este, la empresa aspiraba a proyectos más ambiciosos como Malvalanova, una ciudad subterránea que, según Eriko, tuvo que suspenderse por algo que estaba pasando. Para saber qué ocurrió y quién fue el responsable, hablemos de Malvamar y de la información que se puede encontrar ahí. Esta instalación de investigación era el tercer y último proyecto de Greater Mobile Holdings que tenía como objetivo extraer recursos del océano, pero que, como se puede ver por su estado, está abandonada y en ruinas. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pues en el lugar hay varios documentos que revelan muchos secretos del pasado de Hoenn, pero existe uno que probablemente haya acabado con la compañía. Aquí está el documento. Informe de investigación interna de Devon. Confirmado el descubrimiento de una nueva energía denominada energía infinita. Informe de seguimiento de las actividades de Eriko. Confirmada la serie de acontecimientos que ha resultado en la cancelación del proyecto Malvalanova. Es preciso ocuparse de forma urgente de todo elemento subversivo en el seno de nuestro grupo. Eriko, el líder de gimnasio de Ciudad Malvalona, también trabajaba para Greater Mobile Holdings. Sin embargo, tras darse cuenta de que el lugar empezaba a servir de hábitat para Pokémon salvajes, intervino en secreto y se convirtió en un delator que obligó a la compañía a detener la creación de la ciudad, que en Rubí Omega y Zafiro Alpha se afirma que tiene 69 plantas subterráneas, aunque el jugador solo puede acceder a la primera. Debido a que la compañía perdía mucho dinero en Malvalanova, decidieron crear un centro de investigación en la Ruta 108 para empezar a recolectar energía del océano. Sin embargo, tal y como lo indica el documento, Greater Mobile Holdings estaba investigando en secreto a la corporación Devon, una de las compañías más exitosas de la región de Hoenn, pero más concretamente la energía que utilizaban para alimentar muchos de sus vehículos, como sus submarinos o los cohetes lanzados desde el Centro Espacial de Algaria. ¿Y cómo podría esta empresa igualar el poder que tenía Devon? Utilizando la misma energía que sus rivales, la energía infinita. Si estás familiarizado con Pokémon X y Y, es posible que también conozcas el arma definitiva, un dispositivo que originalmente sirvió para revivir a la Floette de AZ, pero que a cambio tenía que utilizar la energía vital de los Pokémon que fueron sacrificados y cuyas tumbas yacen en la Ruta 10 de Kalos. Sin embargo, la corporación Devon privatizó de alguna manera esta energía, y por ende eran los únicos en el mercado que podían utilizarla. Con esta situación se entiende que Greater Mobile Holdings, a través de Malvamar, pretendía extraer esta energía de los Pokémon, pretendiendo recolectar recursos del océano, pero Eriko, una vez enterado de ello, no pudo hacerse de la vista gorda de la misma manera en la que no podía dejar que la empresa continuara con el desarrollo de Malvalanova, y por lo tanto, una vez que los medios de comunicación se enteraron, Malvamar tuvo que cerrar, y la gente detrás de Greater Mobile Holdings desapareció sin dejar rastro. En un giro de acontecimientos, es interesante ver cómo una empresa obsesionada con la energía a costa de la vida de los Pokémon acabó sin querer creando dos lugares que se convirtieron en hábitats de Pokémon salvajes. Muchas gracias por ver el video. Les recomiendo que visiten mi canal alternativo The Iceberg Experience, en el que acabo de subir icebergs de Perfect Dark y Star Fox, y en donde encontrarán muchos temas relacionados a videojuegos. Estamos a punto de ser 1000, por lo que eso me motivará aún más a subir más contenido. Hasta pronto.